Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los estados financieros. Es un tema tan apasionante, especialmente para los que estamos en el área contable. En realidad, los estados financieros cuentan la preciosa historia de la vida de las empresas. Te lo contamos enseguida. Lo que debemos conocer acerca de los estados financieros. En esta oportunidad vamos a hablar todo referido a ellos, los estados financieros. Es un tema bastante apasionante, especialmente para los que trabajamos en el área contable, para los estudiantes que están en el proceso de formación de lo que es especializarse en el tema contable. ¿Por qué es importante los estados financieros? ¿Por qué es importante conocer acerca de ellos, sus características, su clasificación? Porque precisamente gracias a conocer sobre los estados financieros y someterlos a lo que es el proceso de análisis e interpretación, podemos enterarnos qué le está pasando a la empresa, en qué situación se encuentra, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico. ¿Para qué? Para tomar decisiones y acciones. ¡Qué interesante! Para hablar del tema de los estados financieros es muy importante repasar el concepto de lo que es la contabilidad. En realidad, ¿quién está a cargo de la contabilidad? Está a cargo un profesional especializado en este tema y que puede trabajar solo o con su equipo. En el área donde corresponda, ¿no? Dentro de una empresa, dentro de una institución que sí lleva contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad en realidad es el registro sistemático, ordenado, cronológico de los hechos contables y que estos deban ser medidos en términos monetarios. ¿A qué nos referimos con hechos contables? Hechos contables son todas aquellas transacciones, son todas aquellas movimientos que se van dando dentro de una empresa desde todo punto de vista. No puede quedar ningún hecho sin registrar. ¿Para qué? Para que podamos obtener estados financieros bien elaborados. Entonces, al margen de eso, la contabilidad debe regirse a principios, a normas, procedimientos, políticas contables, para que la contabilidad que va a emitir estados financieros realmente se obtenga resultados racionales, veraces, creíbles y sobre todo bien elaborados. Entonces, para hacer contabilidad, el profesional contable debe realizar un proceso contable cuyo resultado final son los estados financieros. Entonces, este proceso contable son etapas que atraviesa para llegar a ¿dónde? A los estados financieros. ¿Y por qué queremos obtener los estados financieros? Porque son informaciones, son tipos de información resumen, los estados financieros, que muestran información de tipo financiero y de tipo económico, que nos ayudan en la empresa, dentro de la empresa, dentro de todas aquellas organizaciones que requieren de contabilidad para poder hacer análisis e interpretación y de esta manera tomar decisiones y acciones. ¿Viste? Interesante. Vamos a repasar lo que es el proceso contable. El proceso contable tiene etapas y volvemos a decir y volvemos a recalcar que estas etapas concluyen en los estados financieros. ¿Cuáles son estas etapas? El balance inicial. El balance inicial es aquel estado que refleja el aporte inicial que hacen los dueños de la empresa, del ente. Este dueño puede ser individual o pueden ser social. Es decir, si la empresa está obedeciendo a una creación de tipo social, entonces hablamos de dos o más socios. Pero si hablamos de una persona individual, entonces estaríamos hablando del dueño de la empresa. ¿Qué más sigue? El registro en el libro diario. ¿Qué significa registrar en el libro diario? Significa registrar, como habíamos dicho en el concepto de contabilidad, registrar todos los hechos, todos los movimientos, todas las transacciones que se van dando día a día en la actividad de la empresa. ¡Belleza!
Luego se pasan a los mayores y luego a la balanza de sumas y saldo, quizás una hoja de trabajo, dependiendo si estamos hablando de una contabilidad manual. De hecho, que vamos a pasar por estos procesos también de manera manual, o con la ayuda de un sistema contable. En el sistema contable, cuando es digitalizado, significa solamente ordenar, registrar en el libro diario y automáticamente los reportes posteriores salen. Lo importante acá del proceso contable, que sea del sistema manual o del sistema computarizado, igual obtenemos estados financieros, que es el tema del que estamos tratando hoy. Los estados financieros. Hablando de los estados financieros, decimos también que la contabilidad es un sistema de información. Es un sistema de información que atiende a situaciones del pasado, atiende a situaciones del presente y atiende a situaciones del futuro. ¿Por qué decimos que la contabilidad, a través de los estados financieros como resultado final de su proceso, atiende a situaciones del pasado? Porque para realizar un análisis de lo que queremos, de lo que exige, de lo que se pretende, es importante hacer estados comparativos. ¿Qué está pasando hoy en lo que pasó en anteriores gestiones, por ejemplo? O en relación a lo que pasó en la gestión pasada, o lo que pasó hace 5 años o 10 años. Entonces es necesario saber si la empresa ha ido con tendencias hacia arriba o con tendencias hacia abajo, para ver cómo ha evolucionado o tal vez ha ido en decadencia. Eso es muy importante saberla a la hora de tomar acciones y decisiones. Atiende a situaciones del presente, porque es lo que se vive ahora en tiempo real. ¿Qué es lo que está viviendo la empresa? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué tipo de transacciones se están dando? Y finalmente atiende a situaciones del futuro, porque si vamos controlando lo que pasó en el pasado, comparándolo con lo que está pasando hoy, estaríamos atendiendo o asegurando calidad de movimiento hacia un futuro, con menos restricciones, con menos equivocaciones, lo que sea, ¿no? Necesario, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la clasificación de los estados financieros, decimos cuáles son los estados financieros principales y mencionamos, ¿no? Tenemos el estado de resultado, el balance general, el estado de flujo de efectivo, el estado de evolución del patrimonio y notas a los estados financieros. ¿A qué nos referimos con el estado de resultado? En realidad el estado de resultado es un estado que marca lo que es la situación económica, reflejado en la relación de lo que es ingreso y egreso a través de la diferencia. Entonces, cuando hacemos esa relación a través de la diferencia, podemos lograr ver reflejado lo que son los resultados. Estos resultados pueden ser positivos o negativos, dependiendo de cómo se reflejan los ingresos y los egresos. Eso quiere decir que si los ingresos son mayores que los egresos, obviamente obtenemos resultados positivos. Que si los ingresos fueran menores a los egresos, estuviéramos obteniendo resultados negativos. Ahora, ¿qué tan importantes son los porcentajes o la calidad de estos resultados positivos? Va a depender de qué tan alejados estén los ingresos y los egresos. O sea, mientras más alejados estén los ingresos y mayoría de los egresos, los resultados van a ser mayores. Pero si están muy cercanos, los resultados van a ser menores. Hablando del balance general, en realidad, ¿qué es el balance general? El balance general es otro estado, pero que muestra o marca la situación financiera. En realidad, el balance general es el que refleja la posición del activo frente al pasivo y el patrimonio. ¿Por qué? Porque es una ecuación contable. El activo es la inversión total que ha sido financiada por el pasivo
y el patrimonio, es decir, por el capital propio y el capital ajeno. ¿Por qué marca una situación financiera? Porque gracias a hacer o estudiar el balance general de una determinada empresa, de una gestión X, o en comparativo, podemos darnos cuenta si la empresa tiene liquidez, por ejemplo, si tiene sobreinversión del exigible, si tiene capacidad de pago, si tiene capacidad de endeudamiento, si sus rotaciones que hace el exigible, el realizable y el mismo disponible son rápidas, son lentas, etcétera, etcétera. Nos permite ver todo eso. También ver si los pasivos se están cumpliendo en tiempos oportunos y si el patrimonio está evolucionando en forma positiva también. ¿De qué se trata el estado de flujo de efectivo? El estado de flujo de efectivo es un estado que también es llamado estado de origen y aplicación de fondos. Más que todo acá hacemos una justificación de qué es lo que ha pasado con el efectivo. Si en una determinada gestión el efectivo empieza con cierta cantidad o importe monetario, ¿cómo justificamos el importe en que termina al final de gestión? Sabemos claramente que los efectivos pueden tener fuentes, ¿no? Fuentes de origen, donde se han originado los fondos que han ido a parar al efectivo y dónde se han aplicado. Por eso es que hablamos de origen y aplicación de fondos. La aplicación de fondos normalmente pueden ir a fondos de aplicaciones de consumo para lo que necesita la empresa vivir, aplicaciones de financiamiento, es decir, cancelaciones de deuda, ya sea a corto o a largo plazo, o aplicaciones de inversiones, o sea, qué tipo de inversión ha hecho la empresa en esa determinada gestión. Cuando hablamos del estado de evolución del patrimonio, más que todo es para ver las tendencias del patrimonio, si evoluciona positivamente o si evoluciona negativamente, es decir, si se va carcomiendo. Lo más normal que podamos pensar cuando los dueños, por ejemplo, o socios invierten en X actividad económica, lo que esperan pues es un retorno positivo, ¿no? Favorable, es decir, que su patrimonio crezca con el pasar del tiempo, con el pasar de las gestiones. Entonces, eso es lo que podemos ver en el patrimonio. Y aquí juega un papel muy importante los resultados. El patrimonio como capital inicial puede permanecer invariable, pero habría que ver cuál es el comportamiento de los resultados. Si los resultados, por ejemplo, son positivos, va a hacer crecer el patrimonio, pero si los resultados son negativos, es posible que el patrimonio empiece a decrecer o empiece a carcomerse, como decimos normalmente. Y por último, nota a los estados financieros. ¿A qué nos referimos con las notas a los estados financieros? En realidad son notas explicativas, notas que son necesarias para poder ampliar acerca de cada uno de los rubros o cuentas que contienen los estados financieros. Muy bueno. ¿Quiénes son los interesados en los estados financieros? De por sí los estados financieros son muy importantes para todas las personas que estén interesados en ellos, porque la única forma de saber sobre situaciones o bondades que tenga la empresa o situaciones de fallas o de enfermedad, por ejemplo, es gracias al estudio a los estados financieros. Tenemos dos grupos de interesados, los interesados internos y los interesados externos. Cuando hablamos de los interesados internos nos referimos a todas aquellas personas o recursos humanos que tengan acceso directo dentro de la entidad de que se trata estos estados financieros. En primer lugar, y en orden de prelación y en orden de importancia, ¿a quién más le interesa los estados financieros? Precisamente es a los dueños o dueños. Ellos son los que han hecho una inversión en la empresa y pues necesita, si esa inversión tiene correspondencia,
si tiene resultados esperados. Entonces son los primeros a que los interesa. Le interesa también a los gestores, al gerente general o el que está a cargo de la empresa o de la entidad. Le interesa porque gracias a los estados financieros va a ser medida su gestión, se va a medir su actividad administrativa, si ha tenido aciertos o desaciertos. Interesa también a todos los encargados de área, los mandos medios. Y por último, interesa a todo el personal. ¿Por qué nos interesa a todo el personal cuando estamos trabajando en una determinada empresa? Porque los estados financieros van a ser los indicadores de la situación. Y saber de la situación vamos a darnos cuenta o vamos a tener una idea si vamos a contar con una estabilidad laboral, si vamos a contar con posibles mejoras salariales, por ejemplo, gratificaciones y muchas otras beneficios que podamos tener, muchos otros beneficios que podamos tener como trabajadores dentro de una empresa en el caso que estemos en esa situación. Cuando hablamos de los interesados externos nos referimos a todas aquellas instituciones que están en relación con la empresa. Y una de las más importantes vamos a mencionar, por ejemplo, la empresa cuando nace a una vida económica se relaciona, ¿no?, con la banca, por ejemplo, con los proveedores, con las instituciones con los que tiene que hacer cumplimiento, por ejemplo, las instituciones de seguridad social, las instituciones laborales, las instituciones de seguridad, de salud, de acuerdo a cómo nos manejemos en cada país o en cada entorno. Entonces es muy importante que ese grupo de personas o de instituciones sepan de cómo le está yendo a la empresa. También es muy importante para posibles nuevos inversionistas. Cuando a una empresa le va bien, obviamente que va a ser atractivo a la inversión, a nuevas inversiones. Y de esta manera también la empresa crece. ¡Belleza! Dentro de los estados financieros, quizá los estados que involucran los 5 grandes grupos de cuentas es precisamente el balance general y el estado de resultados. Como podemos ver acá, el balance general refleja la posición del activo, refleja la posición del pasivo y refleja la posición del patrimonio. Ahí hay 3 grandes grupos. Mientras que en el estado de resultados refleja la posición de los ingresos y refleja la posición de los egresos. Entonces, cuando hablamos del balance general, en una definición simple decimos que es la ecuación contable, es la representación de la ecuación contable, el activo igual al pasivo más el patrimonio. Porque si consideramos al activo como que todo lo que tiene la empresa, en realidad estamos diciendo que es la inversión total con el que la empresa está trabajando. Y esta inversión total ha sido financiada por un capital ajeno, que es el pasivo, y por un capital propio, que viene a ser la constitución del patrimonio. Este balance general nos da información financiera. Y volvemos a recalcar, ¿a qué nos referimos con información financiera? Es poder medir cuál es el nivel de liquidez con el que cuenta la empresa, con qué tipo de rotación está trabajando la empresa con respecto a su disponible, con respecto a su exigible, con respecto a su realizable, por ejemplo. ¿Cuáles son las cuentas que nos proporcionan o de las cuales podemos esperar disponibilidad? Nos enteramos a través del balance general. A través del balance general también podemos medir la capacidad crediticia con la que cuenta la empresa. ¿Puede o no puede pagar sus deudas a corto o largo plazo? ¿Puede endeudarse más la empresa? ¿Tiene capacidad de garantía? ¿Está equilibrado el capital propio con el capital ajeno? En fin, a todo eso le llamamos información financiera. Cuando hablamos del estado de resultado, volvemos a recalcar que se trata de la relación de ingresos y egresos.
Si esta relación es positiva, o sea, si los ingresos son mayores los egresos, obviamente que tenemos resultados positivos. Pero si los ingresos fueran menores a los egresos, estaríamos observando resultados negativos. Entonces, cuando se sabe de esta información, se trata de una información económica de las cuales y por las cuales hay que tomar decisiones. Si la situación es bastante desfavorable, la situación económica, entonces hay que tomar las decisiones y acciones que puedan revertir cualquier situación negativa que se presente. Hablando de los estados financieros versus responsabilidad profesional. Tenemos los estados financieros, una vez concluidos, deben ser sometidos a una revisión. ¿Quién es responsable de la elaboración y emisión de los estados financieros? Es el contador general, el que está autorizado para firmar esos estados financieros. Entonces, un contador general responde por la realización de los estados financieros. En cambio, la persona que va a revisar los estados financieros de manera o al margen de quien realizó los estados financieros y va a poder vertir una opinión de razonabilidad o no de esos estados financieros, se llama el contador público autorizado o también llamado auditor financiero. Entonces, ahí hay una diferencia. El responsable, el profesional que realiza la elaboración de los estados financieros no puede él mismo revisarlo. Tiene que ser otra persona independiente. Entonces, el contador, quien realiza la elaboración de los estados financieros, es responsable de esa emisión. Mientras que el que la revisa para dar razonabilidad no es responsable de la elaboración de los estados financieros, pero sí de la opinión que brinde sobre ello. Habiendo hablado sobre los estados financieros, es muy importante, como decía, gracias a los estados financieros podemos enterarnos a tiempo de lo que le está pasando a la empresa, de lo que pueda estar adoleciendo. Podemos estimar cuáles son los cuellos de botella que se están dando en la operatividad de la empresa, porque recordemos que la contabilidad es el registro sistemático, ordenado y cronológico de los hechos contables, pero puede ser que estos hechos contables de repente tengan ciertas dificultades o se estén dando con dificultades, con cuellos de botella, con debilidades, etcétera, etcétera. Entonces, la única forma de saberlo es a través de la información contable. ¿Y cuál es esa información contable? Los estados financieros. Es por eso que son muy importantes los estados financieros. Para nosotros los que trabajamos en el área contable lo sabemos. Y lo deben saber también toda la gestión, todas las personas, todos los recursos humanos que hacen gestión dentro de la empresa. Estamos hablando de los responsables, estamos hablando del gerente, también de los dueños. Cualquier error que se dé en los hechos contables o malas decisiones que se tomen, finalmente se van a ver repercutido o van a repercutir en los resultados a través de los estados financieros. Los estados financieros nos permiten, pese a que son un montón de letras y números, sin embargo, por detrás de esas letras y números nos están lanzando mensajes. Y eso los contadores podemos hacerlo a través del análisis e interpretación y empezar a notar qué nos tratan de decir los estados financieros. Por eso es que al principio decía, los estados financieros al final cuentan la preciosa o la debilidad de la gestión administrativa. ¿Por qué? Porque dentro de una empresa se combinan los tres factores de producción: los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos económicos. Y esa combinación también se va a ver reflejada en los estados financieros. Hagamos mal, hagamos bien, hagamos de forma deficiente, de forma eficaz o no, todo se va a ver reflejado en los estados financieros. Por eso es muy importante.
Muchas gracias. Buen tema.